¿Tienes un iPhone y quieres saber en detalle cómo funciona el modo retrato, uno de los modos más utilizados en fotografía si tienes un iPhone? Pues quédate porque este vídeo te interesa. Y bien, lo primero de todo, ¿qué es eso del modo retrato? El modo retrato ya sabes que es la fotografía mediante la cual desenfocas el fondo del objeto que estás fotografiando. Especialmente está pensada para fotografiar a personas y más concretamente el rostro. De ahí que su nombre sea modo retrato. No obstante, a fin de cuentas, de lo que se trata es, como te digo, de un desenfocado del fondo que provoca una mayor profundidad en el sujeto o en el objeto que estés fotografiando. Y además, si tienes un iPhone 12 Pro Max o un iPhone 12 Pro, con la llegada del sensor LiDAR han tomado más protagonismo estas fotografías en modo retrato porque gracias al sensor LiDAR el efecto de desenfoque es mucho más preciso, ya que el móvil tiene la capacidad más precisa, valga la redundancia, de controlar qué parte pertenece al fondo de la fotografía y qué parte pertenece al sujeto. Pero no me enrollo más. ¿Cómo utilizarlo y cómo sacarle el máximo partido? Porque puede ser que hayan cosas que no sepas. Por ejemplo, puede ser que no conozcas que con el modo retrato también vas a poder activar el modo noche. Pero ojo, solo en una de las lentes. Venga, que te lo cuento todo. Y una de las primeras cosas que tenemos que tener clara es la selección del objetivo. Bien, permitidme que para los ejemplos utilice a mi gran aliado. Sí, al muñequito de Thor. ¿Por qué? Pues porque soy un friki. ¿Qué le voy a hacer? Entonces, como os digo, es muy importante saber qué lente utilizar. Si pinchas sobre el 1x o el 2,5x, podrás ir cambiando entre la lente de gran angular y la de teleobjetivo. Es importante que sepas que para que el sujeto esté perfectamente enfocado y perfectamente preparado para disparar la fotografía, tienes que tener el trocito donde pone qué tipo de luz estás utilizando, que luego te lo contaré, en amarillo. Si por el contrario no se ilumina en color amarillo, el propio iPhone te dirá si te tienes que alejar o acercar para poder desenfocar y para poder hacer perfectamente la fotografía. También quiero contarte que esto es algo que muchas personas no saben, que pese a que el iPhone va a detectar cuál es la persona o el objeto que estás fotografiando, tú vas a poder jugar y manipular el enfoque a tu antojo, ya que seleccionando, por ejemplo, en otro sujeto, como veis tengo 3 en pantalla, lo que hace el iPhone es enfocar ese sujeto que yo le he seleccionado, aunque esté detrás. Eso sí, obviamente, cuanto más lejos esté y cuanto más cerca esté uno de los objetivos, le va a costar mucho más al iPhone poder tener precisión de profundidad y por tanto desenfocar de la manera más correcta la fotografía. Pero bueno, importante que sepáis que, como digo, podéis jugar con los diferentes sujetos que tengáis o los diferentes objetos que tengáis en la composición de vuestra fotografía para poder seleccionar el que queráis. Pero claro, aquí el kit de la cuestión: hay ajustes que puedes tocar para poder modificar y para poder ampliar la creatividad de tus fotografías. Bien, déjame que te cuente cuáles son. Primeramente, ya sabes que para abrir el menú, y como es habitual en la interfaz de iOS, tienes que pinchar sobre la flechita que ves en la parte superior de la cámara. Y ahí entonces en la parte inferior se te va a desplegar, digamos, los botones o los ajustes a los que vas a poder acceder. El primero de ellos, como no puede ser de otra forma, es el flash. Ya sabes, vas a poder cambiar el flash entre encendido, apagado o modo automático. Yo sinceramente no soy un gran fanático del flash, ya que tenemos el modo noche, del cual ahora os hablaré, pero bueno, que sepáis que podéis utilizar el flash si lo necesitáis en el momento que lo necesitéis. Algo muy importante también en fotografía, que ya os conté en el vídeo sobre sácale el máximo partido a las cámaras de tu iPhone y que te dejo por aquí para que vayas a ir a verlo, es que es muy importante hacer la composición mediante la exposición y mediante el enfoque. Son dos ajustes bastante importantes en fotografía. Pues bien, en el modo retrato no puede ser de otro modo. Ya te he hablado de que puedes cambiar el enfoque, pues también vas a poder cambiar la exposición. Bastará con tocar el botoncito de la exposición y jugar a subirle o bajarle según la foto que quieras tomar y según las condiciones lumínicas que tengas en ese preciso momento. Y algo también que está muy chulo para poder ampliar
ampliar la creatividad de tu fotografía es que en el modo retrato vas a poder establecer filtros automáticos. Por ejemplo, muchas veces nos volvemos locos en querer poner una fotografía en blanco y negro, por ejemplo, y recurrimos incluso a aplicaciones de terceros. Pues bien, no es necesario, puedes hacerlo de forma directa, tan sencillo como pulsas sobre el botón de filtros, aplicas el filtro que consideres, eso sí, los que vienen de partida son bastante básicos, como por ejemplo del que te hablo, del blanco y negro, lo seleccionas y tomas tu fotografía en modo retrato y con el filtro de blanco y negro totalmente aplicado para que no tengas que hacer nada más con esa fotografía. Y bien, ¿qué sucede si pinchamos sobre el ajuste de la F que tenemos? Bueno, es una especie de F. ¿O qué sucede si pinchamos también sobre el mismo botón pero que tiene botón rápido en la parte superior? Pues bien, lo que vamos a hacer es modificar la profundidad del desenfoque, de tal forma que lo vamos a poder llevar desde el 1,4 de apertura hasta el 16, algo que te va a permitir establecer si quieres más desenfoque, es decir, 1,4, o quieres muy poquito desenfoque, que es lo que sería el 16. Pues en todo ese rango de entre 1,4 y 16 puedes jugar a tu antojo para crear la fotografía que más se ajuste a lo que has pensado hacer. Y bien, el que considero que es el gran desconocido de los ajustes que puedes utilizar con el modo retrato. Y sí, te estoy hablando del modo noche. Bien, importante, tienes que saber que solo vas a poder acceder a utilizar el modo noche en una fotografía con retrato, con el modo retrato, es decir, estás utilizando modo retrato y modo noche a la vez. Entonces, solo lo vas a poder hacer con el objetivo de 1x, es decir, el gran angular. Si añades el teleobjetivo no te lo va a permitir. Bien, para probarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a bajar la luminosidad de los dos focos y de la ventana y como puedes estar viendo, el móvil se queda totalmente a oscuras. Bueno, no es totalmente porque hay algo de claridad, pero bastante oscuras. Entonces, se enciende y se activa el botoncito de la luna que te permite pinchar sobre él y seleccionar el tiempo que quieres exponer a modo noche la fotografía. Te lo vas a poder llevar, en el mejor de los casos, a los 30 segundos. En este caso me permite llevármelo máximo a los 3 segundos porque está detectando una luz bastante importante, aunque realmente es muy pequeña, pero bueno, en este caso solo nos deja llevarlo hasta los 3 segundos. Entonces pinchamos y como puedes estar viendo, estamos haciendo una fotografía en modo retrato y en modo noche. Si ves los resultados de con modo noche y sin modo noche que te estaré mostrando en este preciso momento en cámara, estarás viendo que es significativa la diferencia. Eso sí, esto te podrá sacar de un apuro, pero no esperes un resultado totalmente óptimo en unas condiciones de luz muy malas, porque al final piensa que no se trata de una fotografía normal, sino que el iPhone tiene que saber la profundidad del objeto para poder desenfocar el fondo. A todo eso le añades que tiene bajas condiciones lumínicas y entonces no vas a poder tener una fotografía totalmente bien elaborada. No obstante, es importante que sepas que así es como se hace. Obviamente también puedes utilizar la cámara frontal del iPhone para poder hacer tus fotos en modo retrato. Déjame que te cuente que los modos de luz que tienes y con los que cuentas son los siguientes. El primero de ellos que te sale es el de luz natural. Poco más que explicar tiene que la propia palabra, luz natural. Si desplazas la ruletita podrás ir cambiando entre los diferentes modos. El siguiente modo de luz sería el modo de luz estudio, donde aquí lo que va a hacer para que tú me entiendas es hacer que el fondo sea, o que la luz, mejor dicho, que afecta a la composición total de la fotografía sea mucho más blanca, mucho más luz de estudio. El siguiente modo es quizás el que yo menos o prácticamente nada utilizo, que es el de luz de contorno. Aquí básicamente lo que hace es una especie de mezcla entre luz de estudio a la vez que aplica un poquito más de sombra en las partes del contorno, donde el móvil está diferenciando entre lo que forma parte del fondo y lo que forma parte del sujeto a fotografiar. El siguiente es uno que a mí me gusta mucho y es el de luz de escenario. Aquí lo que hace es que en la parte de detrás, en la parte desenfocada, lo que hace es anularla y convertirla en fondo negro. Luego lo que hace sobre el sujeto que estás fotografiando es subirle un poquito la luz blanca, haciéndose un efecto como si te estuviese dando un foco
en medio del escenario. Y esto es algo que te va a dar juego para hacer fotografías que sinceramente quedan muy chulas. Fotografías que podrás tomar, eso sí, al igual que el resto, tanto en formato vertical como en formato horizontal, que es algo que no te he dicho antes. Y el siguiente modo es el de luz de escenario mono, que aquí lo que hace es, nuevamente, te mantiene el fondo desenfocado en color negro. Realmente no es un desenfoque porque lo convierte en negro, pero bueno, para que me entiendas. Y a ti, al sujeto que estás fotografiando, en este caso a mí mismo que estás viendo en pantalla, lo que hace es otorgarle el color blanco y negro para que tú me puedas entender, de tal forma que te queda como si fuese una especie de foto en blanco y negro con el fondo en color negro. Y por último, pero no menos importante, el de luz en clave alta mono. Casi nada el nombre que le han puesto. Aquí lo que hace es, imagínate que estás en una habitación totalmente alumbrado de color blanco, pues bueno, más o menos es eso. Al final lo que hace es ponerte el fondo y desenfocarlo en tono blanco, a la vez que a ti te da como si fuese una especie de luz de escenario, de tal forma que, bueno, pues como se está viendo en pantalla, obtienes ese resultado y, bueno, pues te permite jugar un poquito más con cómo quieres componer la fotografía en modo retrato. Y bien, algo que tampoco conoce muchísima gente es que, a excepción del modo de luz natural, porque obviamente no hay luz artificial sobre el sujeto ni sobre la composición total de la fotografía, pues bueno, si cambias entre los diferentes ajustes de tipo de luz, vas a poder ver cómo se ilumina en la parte superior un nuevo botoncito que tiene una forma de rombo dentro de otro rombo y que te va a permitir ajustar la cantidad de luz en cada uno de los tipos que afectan directamente al sujeto, algo que nuevamente te da la oportunidad de manipular aún más la composición de tu fotografía para desatar totalmente tu creatividad. Y nuevamente espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, porque creo que es fundamental que controles cómo funcionan las cámaras de tu iPhone, porque al final, si tienes por ejemplo un iPhone 12 Pro Max, es muy probable que tengas entre tus manos uno de los mejores dispositivos, si no el mejor dispositivo móvil en cuanto a cámara de fotos se refiere. Por tanto, controlarlo me parece que es bastante importante y por eso os quiero ayudar a ello. Espero, como digo, que os haya gustado, darle un buen like, no olvidéis suscribiros y, por supuesto, muy importante, activar la campanita para que no os perdáis ninguno de los próximos vídeos. Vídeos en los que tú y yo nos veremos. ¡Chao! I just close my eyes and think of you.